Amigas, amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este hermoso día soleado moscovita aquí en Rusia. Llama la atención este lugar, es como una especie de jardines de Versalles en Moscú. Esto se llama el Pan Rusia, es el centro pan ruso donde antiguamente fue creado en 1939 como un parque, después para rendir homenaje a los logros económicos de la Revolución Rusa y de la Unión Soviética. Posteriormente, cuando cae la Unión Soviética y se transforma el sistema de gobierno, pues ha sido dedicado a pabellones distintos de la cultura y sobre todo de la economía de Rusia. Vamos a conocerlo un poco más. El centro panruso de exposiciones son miles de metros a lo ancho y largo cubiertos por pabellones que demostraban al mundo el éxito económico de la ex Unión Soviética, hoy día la mayoría privatizados. Popularmente llamado por las siglas de su antiguo nombre, BDNKH, Exposición de los Logros Económicos de la Unión Soviética, fue Stalin quien mandó a construir este espacio poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay más de 70 pabellones, construcciones y el parque ocupa más de 2 kilómetros cuadrados, en puro estilo soviético. En el parque se ven pabellones de toda clase de estilos arquitectónicos, amplias calles peatonales, fuentes y espacios verdes. El recinto es tan grande que en verano debe hacer un tren turístico para recorrerlo. Llama la atención la fuente principal del centro, que se conoce como Amistad de los Pueblos. Está formada por 15 estatuas doradas que representan a las 15 repúblicas que constituían la Unión Soviética. La entrada del recinto ferial fue diseñada al estilo de los antiguos arcos de triunfo romanos, donde podemos ver la escultura de 24 metros, el obrero y la Kolkhosiana, creada para el pabellón soviético en la Exposición Universal de París en el año 1937. También está el pabellón de la aviación y la aeronáutica rusa, pertenecientes a los pabellones de esta materia. Allí incluso el cohete que inspiró toda la exploración espacial de la cosmonáutica. Aunque el Centro Panruso de Exposiciones fue anteriormente denominado Exposición de los Logros de la Economía Nacional de la Unión Soviética, fue creado como Parque de Exposición Agrícola en 1939. Se reconvirtió en Parque a la Gloria de los Logros Económicos, Científicos y Tecnológicos de Rusia de la mano de Nikita Khrushchev, 20 años más tarde de su creación. En sus inicios se destinó a exposiciones agrícolas, pero más tarde se añadieron nuevos ámbitos y se convirtió en un importante centro de demostración de desarrollo tecnológico y modernización, donde se construyeron pabellones de cosmos, ciencia, pesca, aeronáutica y mucho más. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, distintas empresas privadas retomaron la actividad. Los pabellones sirven actualmente de exposiciones de productos industriales. Actualmente el centro es el mayor y principal recinto de ferias y exposiciones de Rusia, con un espacio de 2.375.000 metros cuadrados, contando con 180.000 metros cuadrados de pabellones de exposición interior. Combina actividades comerciales y educativas, llegando a organizar cerca de 300 actividades de exhibiciones y ferias anuales, de las cuales 40 son internacionales. Podemos decir que el Centro Panruso de Exposiciones, con sus más de 60 años de historia, ha sido y sigue siendo el símbolo de la cultura y modernización de la Unión Soviética. Un recinto muy grande con parques, pabellones, fuentes e historia. El Centro Panruso de Exposiciones continúa en constante restauración. El obrero y la Kolkhosiana, teniendo en sus manos un martillo y una hoz, van juntos hacia el futuro. Seguimos recorriendo la Plaza Roja de Moscú. Estoy en la Catedral de Kazán, que se sitúa al noreste de la plaza. Es una iglesia que data desde 1625, pero no es la original.
puesto fue destruida por orden de Stalin en 1936. Posteriormente, luego de la disgregación de la Unión Soviética, esta iglesia ortodoxa fue reconstruida tal como la conocemos ahora, y es una maravilla para conocerla por dentro. En 1612, después de haber recuperado Moscú de los ejércitos de la República de las Dos Naciones, sobre el final del período tumultuoso, el príncipe Dmitri Pojarsky atribuyó su éxito a la ayuda divina del ícono Teotokos de Kazán, a quien le había rezado en varias ocasiones. Con su fortuna privada financió la construcción de una iglesia de madera dedicada a la Virgen de Kazán en la Plaza Roja de Moscú, que aparece mencionada por primera vez en registros históricos de 1625. Después de que el diminuto templo fue destruido por un incendio en 1632, el zar Miguel I ordenó reemplazarla por una iglesia de ladrillos. El edificio, con una cúpula y varias capas de Kokonishki, un elemento arquitectónico ruso decorativo en forma de semicírculos, y una amplia galería y un campanario, se inauguró en octubre de 1636. La Catedral de Kazán era considerada una de las iglesias más importantes de Moscú. Cada año, en el aniversario de la liberación de Moscú de Polonia y Lituania, se llevaba a cabo un solemne desfile liderado por el patriarca y el zar, llevando una cruz procesional desde el Kremlin. En 1936, cuando la Plaza Roja estaba siendo preparada para los desfiles militares de la Unión Soviética, Joseph Stalin ordenó que se quitaran todas las iglesias de la plaza. Aunque Babanovsky intentó conservarla, no logró evitar que fuera demolida. Aunque sí consiguió salvar la otra catedral de la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio. En su lugar, a principio se erigió un edificio temporal de oficinas de la Internacional Comunista y más tarde una cafetería. Después de la caída de la Unión Soviética, la Catedral de Kazán fue la primera iglesia en ser reconstruida por completo después de haber sido destruida.